¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos días que de verdad marcan un antes y un después en el mercado. La Reserva Federal de Estados Unidos habló y Wall Street respondió con una euforia que agarró a muchísimos por sorpresa. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? A ver, vamos a desmenuzarlo. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? El recorte de tasas de interés estaba totalmente previsto, todo el mundo lo esperaba. Y sin embargo, los mercados se dispararon como si fuera la mejor noticia del año. Para entender esta locura, esta aparente contradicción, tenemos que ver el cuadro completo, empezando por cómo se sentía el ambiente justo antes del gran anuncio. Ok, primera parte. Para entender la explosión, primero hay que sentir la calma que había antes. Y no era una calma tranquila, ¿eh? Era una tensión que se podía cortar con un cuchillo en los mercados, una quietud casi antinatural. Cada inversor, cada operador estaba literalmente conteniendo la respiración, esperando una sola palabra de la Reserva Federal. Como se ve aquí, unas horas antes de la decisión, los mercados globales estaban, paralizados, congelados. El S&P 500 plano, el Nasdaq con una bajadita mínima. Es que era la calma chicha de manual antes de una posible tormenta. Nadie, absolutamente nadie, quería hacer una apuesta grande antes de escuchar lo que Jerome Powell, el jefe de la Fed, tenía que decir. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque había una división, una divergencia que tenía a los analistas bastante preocupados. Por un lado, las acciones estaban por las nubes, en niveles récord, pura confianza. Pero por otro lado, el mercado de bonos, que es como el adulto responsable de la fiesta, estaba mandando señales de alerta total. Los rendimientos de los bonos subían, y esto es clave, ¿eh? Cuando los rendimientos suben es porque los inversores están vendiendo bonos por miedo a que la inflación o los tipos de interés se disparen. Era un pánico que el mercado de acciones parecía estar ignorando por completo. Y bueno, para entender de dónde venía ese nerviosismo, esa desconfianza del mercado de bonos, hay que viajar justo un año atrás, porque había un fantasma que recorría los pasillos de Wall Street, el recuerdo, todavía muy doloroso, de un día casi idéntico que terminó en un auténtico desastre. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. En 2024 la situación era un calco. La Fed recortó las tasas, todo bien. Pero el desastre vino en la conferencia de prensa. Powell salió con un tono súper duro, muy restrictivo, lo que en la jerga se llama hawkish, y pulverizó las esperanzas de más recortes. El resultado, una venta masiva. El mercado tenía pánico de que se repitiera la misma película. Estas fueron las palabras exactas, la frase que hundió al mercado en 2024. Fíjense que el punto crucial no fue el recorte de ese día, sino el mensaje sobre el futuro. Y este precedente es vital para entender por qué, en 2025, todo el mundo estaba obsesionado no con la decisión en sí, sino con el tono, con el lenguaje que la acompañaría. Y así, con ese ambiente tan tenso, con el fantasma del desastre de 2024 en la cabeza de todos, llegamos al momento de la verdad, el clímax de la historia, la decisión de la Fed de diciembre de 2025. Y sí, tal como se esperaba, la Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos. El nuevo rango oficial quedaba entre 3.50% y 3.75%. Hasta aquí, cero sorpresas. El guión se estaba cumpliendo. Pero la sorpresa no estaba en el qué hicieron, sino en el cómo y sobre todo en el por qué. Y aquí vino la primera gran sorpresa. Ojo a esto. Fue la votación más dividida de la Fed en 37 años. 37. Un miembro quería un recorte todavía más grande y otros dos no querían recortar nada. Esta división ya era una señal, una primera pista de que el consenso dentro de la Fed no era tan duro, no era tan hawkish como se temía. Pero la verdadera bomba, la bomba estaba en la letra pequeña. La Fed no solo recortó tasas, sino que anunció un nuevo programa de compras para inyectar liquidez, mejoró sus proyecciones de crecimiento y, quizá lo más importante, suavizó muchísimo su lenguaje sobre el futuro. El mercado empezó a darse cuenta de que este no era el recorte con sabor a medicina amarga que se esperaba. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué estos detalles, que parecen tan técnicos, provocaron semejante terremoto en el mercado? La respuesta está en el abismo que se abrió entre lo que se esperaba y lo que pasó, entre el miedo y la realidad. Miren, este cuadro lo resume a la perfección. El mercado se preparó para un recorte hawkish, un trago amargo como el de 2024.
Y en lugar de eso recibió un recorte dovish, o sea, súper acomodaticio, justificado por la necesidad de apoyar la economía. La conferencia de Powell fue la más suave en años, y el anuncio del programa de liquidez fue la cereza del pastel. Fue, en una palabra, un alivio total. Y escuchen bien esta frase de Powell, porque aquí está el meollo de todo. Es el cambio de narrativa. Por primera vez en muchísimo tiempo, la Fed no justificó su acción por la inflación, sino por la necesidad de proteger el empleo. Este giro, este cambio de enfoque, fue la señal que los mercados necesitaban para desatar la euforia. Bueno, una vez entendido esto, vamos a ver la reacción en cadena, porque lo que pasó en Wall Street no fue una simple subida, fue una auténtica explosión, y además en todos los frentes. Los números no mienten. El Dow Jones, más de un 1% arriba. Pero fíjense en el Russell 2000, el índice de las empresas pequeñas. Fue el gran ganador, con un 1.32%. Y esto es súper importante porque estas compañías son las más sensibles a los tipos de interés. Que ellas subieran tanto demuestra que el mercado interpretó el mensaje de la Fed como un gigantesco balón de oxígeno. Y claro, esto no fue solo una celebración del momento. Miren cómo cambiaron las apuestas a futuro. En apenas unas horas, la probabilidad de que la Fed vuelva a recortar las tasas en el primer trimestre de 2026 saltó de un 25% a más del 40%. O sea, el mercado ahora descuenta una Fed mucho, mucho más amigable. La reacción fue un efecto dominó en toda regla. Los rendimientos de los bonos, que estaban por las nubes, se desplomaron. El dólar cayó. Y quizás lo más revelador, el VIX, el famoso índice del miedo, colapsó. En términos sencillos, el pánico que tenía paralizado al mercado, se esfumó. El camino quedaba libre para los activos de riesgo. Y para ir cerrando después de este día de locos, la pregunta obligada es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a echarle un vistazo rápido a los niveles clave que todo el mundo está vigilando ahora. Para los que siguen los gráficos, ahora todo se centra en estos niveles. La primera barrera está en los 6.900. Pero el gran objetivo, el número que ahora funciona casi como un imán para el precio, es esa cifra redonda súper psicológica de los 7.000 puntos en el S&P 500. Mientras el mercado se mantenga por encima de la zona de los 6.800, el impulso alcista parece que tiene cuerda para rato. Y cerramos con esta idea para pensar. Parece que la Fed le ha dado al mercado una luz verde clarísima para un rally de fin de año. Pero, en el mundo de las finanzas, a veces el optimismo extremo puede ocultar los riesgos que están a la vuelta de la esquina. El tiempo dirá si esto fue el inicio de un nuevo tramo alcista o solo una pausa en medio de la incertidumbre. Gracias por habernos acompañado.